Pues hoy vamos a combatir, vamos a pelear. Para ello tenemos a dos invitados de lujo, a Fernando Lillo Redonet y a María Ingracia Muñoz Santos. ¿Cómo estáis? Aquí con este libro que tengo entre mis manos, ahora lo vamos a presentar. Gladiadores, valor ante la muerte. ¿Qué tal? Dispuestos al combate estamos. ¿Dispuestos? Sí, ya tengo el Gladius en la mano. Despertaferro Ediciones ha editado este libro que habéis escrito. Y la verdad es que es un libro que impresiona por la cantidad de información obviamente contrastada, el manejo de las fuentes, también las imágenes, fotografías que documentan y las ilustraciones. Es todo un conjunto que bueno, penetra, ¿no?, en lo que es todo el proceso de lo que vemos, ahora iremos a eso, de lo que son los gladiadores en la antigua Roma y las gladiadoras. Bueno, ahora también es un tema que podemos abordar. Lo primero de todo, esto de Ave César, los que van a morir te saludan, ¿esto es cierto, sí o no? ¿Esto existió? ¿Existió? ¿Quién quiere empezar a disparar? Fernando, María Es Ingracia. la primera y única cosa que sabe mucha gente sobre los gladiadores y resulta que no es verdad. Anda, qué pena, ¿no? Bueno, pues eso sí, esa frase no la dijo nunca ningún gladiador. La dijeron unos condenados a muerte que estaba en una naumaquia. Una naumaquia es una batalla naval ficticia en la que luchaban condenados, no como en la película, un inciso, Gladiator 2, que en la batalla naval luchan los gladiadores. No. En la batalla naval luchaban los condenados a muerte. Por eso, en un caso en que en el tiempo de Claudio, del emperador Claudio, en una batalla naval que había en un lago, dijeron Ave Imperator, en ese caso, Ave Imperator, los que van a morir te saludan. ¿Por qué? Porque iban a morir, porque eran condenados a muerte que iban a morir en esa batalla naval. Claudio luego, como era un emperador un poquito así, dijo, oh no, y les dejó con la intriga de si iba a morir o no. Pero bueno, entonces es una fuente que nos cuenta Suetonio, el biógrafo imperial por excelencia, y esa frase, un pintor del siglo XIX, Jean-Léon Gérôme, hizo un cuadro con los gladiadores saludando al emperador y la tituló Ave Caesar Moritur te salutan, sacando esa frase de ahí. Y a partir de entonces, pues ya sabes que tanto la pintura como el arte, como el cine, sobre todo el cine, no va a leer nuestro libro, va a coger las películas anteriores y va a seguir perpetuando los tópicos que aparecen en ella. De hecho, pues ya el cuadro fue muy famoso, las películas mudas reproducen ese cuadro y otros se inspiran en él, y entonces ya tenemos el Ave Caesar Moritur y te salutan, que hasta es el título de la teleserie esa que está en Prime en estos momentos, Those About to Die, los que van a morir, ¿no? Pero realmente no tiene que ver con el mundo de los gladiadores. Hay otros muchos mitos que podremos ir desmontando, pero yo aviso que la vida de los gladiadores y su historia que contamos en nuestro libro es muchísimo más interesante que los mitos de los gladiadores y tiene muchísimas más sorpresas y se va a sorprender mucho al leer el libro quien lo lea, porque hay historias realmente apasionantes, emocionantes, curiosas, que no salen en ninguna película ni están en ningún mito. Bueno, voy a ir con otro mito. Empezamos fuerte, ahora ya iremos a los temas. Lo de el pulgar arriba y el pulgar abajo. ¿Este gesto también se realizaba por parte del emperador o esto tampoco existe? Bueno, ¿Existió? pues en realidad no sabemos cuál es el gesto, porque la frase solo nos la dicen dos fuentes y nos dicen polique verso, mover el pulgar, girar el pulgar, depende de las traducciones. Y no sabemos cómo es en realidad ese gesto, no sabíamos qué se hace con ese pulgar. Se movía, pero hacia dónde y cómo, ni idea. Además tenemos un problema, y es que las representaciones que tenemos de las luchas de gladiadores en lucernas, en mosaicos o en pinturas de parietales, da igual, nunca sale el público. Solo aparece la pareja de gladiadores, con lo cual tampoco vemos al público a realizar ese gesto. Nunca aparece en ningún sitio. Así que, de nuevo, Jerome tomó esa frase e hizo una interpretación de la misma, que todo el mundo dice, es un error, es un error. Ojo, es una interpretación. Como no sabemos cuál es el gesto real, puede estar bien, puede estar mal, no lo sabemos.
Ahí vemos en ese cuadro famoso, ¿no? A las vestales haciendo el gesto ese de muerte, ¿no? Él está el gladiador, supuestamente un murmilo un poco raro, ¿no? Es verdad, eso lo dice bien, muy bien Fernando. Aparece ese murmilo vencedor y el otro está Sí, caído sí, en son tierra, ¿no? gladiadores inventados. Se Sí, inventó los sí, gladiadores y después, ya digo, la película de Quo Vadis 1913 copia el cuadro y todas las películas de romanos copian esos gladiadores que son los que no existen. exacto. Es que el siglo XIX es la leche. A mí me gusta mucho personalmente, pero es la leche. Las imágenes y los Otra cosa tópicos. curiosa para lo del gesto, pues es que, claro, luego hay investigadores que dicen, pero ¿cómo iba a haber un anfiteatro tan grande, un Sí, gesto tan pequeño, ¿no? Y entonces, pues hay otra teoría que sí que está basada en algún texto en la que usaban pañuelos. Un pañuelo, una servilleta, un pañuelo, un trapito, para declarar, pues si querían liberar al gladiador vencido. Eso también ujú, puede ser otra de las formas de comunicarse, ¿vale? En un sitio pequeño, lógicamente, sí que se ven los gestos, pero en un anfiteatro tan grande como el ah, Coliseo, pues no vas a saber. Y si gritan, pues como todos gritan a la vez, pues tampoco te vas a tampoco, enterar mucho de lo que sucede. Claro, en contextos más pequeños, pues sí que era más claro. fácil manejar esos gestos, pero en contextos grandes, pues ahora se aboga mucho por, bueno, pues sería la servilleta como en los toros, ¿no? Que se ve muy bien. El indulto del animal, ¿no? En fin, eso es lo que sabemos. Es que también tenemos que ser muy, muy humildes. De los gladiadores sabemos pocas cosas, Sí, pero cada vez vamos a saber más, porque se está investigando, aparecen nuevas lápidas de gladiadores, aparecen nuevos hallazgos arqueológicos, ojalá apareciera algún texto clásico nuevo sí. que nos hablara de todo eso. Está en construcción. De hecho, hace 30 años, tú coges un libro de gladiadores de hace 30 años, no tiene nada que ver con el nuestro. Sí, De hecho, bueno, hay gente que quiere hacer un libro de gladiadores, se lee los de hace 30 años y claro, no está nada, explicando nada de la realidad científica que tenemos hoy en día. efectivamente. Vamos por el inicio, llegamos a la realidad histórica, lo que podemos extraer. ¿Cuándo comienzan, ¿cuándo comienzan estos combates? ¿En qué momento empieza todo? ¿Yo? Sí, Sí, sí. y Vale, ¿cuándo se tiene bueno, constancia? Vamos. a ver, parece ser que es algo que es adoptado del mundo oscosamnita, ¿no? Porque Tito Livio habla de una batalla en la que a los samnitas se les vence y en la cena, unas cenas de celebraciones de victoria y tal, aparecen ya, dice Tito Livio, gladiadores samnitas luchando, ¿no? De ahí pasa al mundo romano. Ojo, no pasa al mundo etrusco, que la gente cree que esto viene del mundo etrusco. No, pasa de ahí al mundo romano. Y no sabemos en qué momento, pero cuando aparece en el mundo romano aparece en un contexto funerario, ¿vale? También parece que tiene relación con el mundo del sur de Campania, de la Magna Grecia, todo esto, ¿vale? Porque también aparecen ahí. Ojo, no en Etruria, ¿eh? En Etruria no aparecen este tipo de representaciones en las tumbas, que es donde sí que aparecen Paestum, por ejemplo, aparecen muchas, ¿no? Dos hombres luchando, ¿no? Una lucha de estas típicas del Mediterráneo en la que dos héroes, ¿no? Parece que están luchando en honor al difunto. En Roma parece, dicen, tampoco nos lo acabamos de creer del todo, ¿no? Hablan de sacrificios de sangre en honor al difunto, porque el difunto tiene ese aspecto demacrado, blanco, que necesita esa sangre para revivir en el más allá. Se hablan de muchas cosas, ¿no? Y parece que tiene ese contexto funerario y de repente Julio César aprovecha durante su gobierno, ¿no? Para ensalzarse políticamente con la excusa de que su padre y su hija han muerto mucho tiempo antes, para realizar un espectáculo que ya sí es el espectáculo tal y como lo entendemos. Es decir, que en un principio se trata de un espectáculo privado para la familia, o para quien quiera acudir al funeral, y luego ya es en abierto, en el foro, dedicado a que todo el que quiera pueda acudir a verlo. Pero se nos pierde mucha información. Hay eslabones, como digo, es una cadena, pero hay muchos eslabones que no los tenemos y no tenemos explicación tampoco para ellos. Vamos con las personas protagonistas de esta historia, que son los gladiadores. ¿Cuál es la procedencia de estos gladiadores? ¿Cómo acaban ahí, en la arena, estas personas?
Vale, pues normalmente por culpa de las películas pensamos que son esclavos, ¿no? Vemos la película de Espartaco, de Stanley Kubrick, con Kirk Douglas, pues esclavos, ¿no? Ahí son todos esclavos los que están ahí metidos. Pero habría prisioneros de guerra, cuando había una gran campaña, podía haber prisioneros que habían sido soldados en la guerra y ya tenían un poquito de, sabían manejar armas, tenían una cierta educación marcial, los metían para gladiadores, esclavos que se vendían para gladiadores o amos que tuvieran unos esclavos con cualidades que se lo podían alquilar al empresario de gladiadores. Y lo más sorprendente, bueno, para ellos no era sorprendente, pero para nosotros sí, ¿no? Que hombres libres que se dedicaran al oficio de gladiador. Estos hombres libres no serían, claro, de la alta sociedad, serían gente necesitada de dinero, por ejemplo, por pagar deudas, también gente que le gustara la pelea. Estos hacían un contrato temporal con el empresario de gladiadores y entonces se enganchaban. Podían dejarlo cuando fuera. El esclavo y el prisionero de guerra, pues si no le daban a lo mejor la espada de madera o el bastón de madera de licenciamiento por alguna lucha importante, pues ahí se quedaban hasta que se morían. Madre mía. ¿Dónde entrenaban y cómo entrenaban? Porque en el libro hacéis hincapié también en el aspecto mental. Entonces, ¿cómo era esto? Sí, entrenaban en el Ludus, que era este lugar que llevaba, que organizaba, que regentaba el lanista, ¿no? Y sabemos que el entrenamiento sería con un palus, porque lucharían contra él, lo vemos representado en lucernas y en algún elemento más iconográfico aparece ese palus y está luchando el gladiador contra él, ¿no? Por eso en grafitis creo que también sale alguno y tal. Eh, ¿Cómo era el entrenamiento realmente? ¿Cuántas horas dedicaban? ¿Cuántos días a la semana? Todo eso no lo sabemos, no nos lo dicen las fuentes, pero obviamente era algo muy duro, era muy sacrificado y tenía incluso, era muy reglamentado en algún sentido porque sabemos que había lugares para castigo, o sea, es decir, si no cumples, se te castiga. En Pompeya aparecen estos lugares de castigo, son unos lugares muy pequeños donde ni siquiera tienes que estar en cuclillas básicamente, o sea, no puedes ni estar de pie, ni tumbado, ni sentado. No sabemos tampoco esos castigos en qué consistían, cuántas horas, ni qué eran, pero todo esto se llevaba a cabo en el cuartel de gladiadores, ojo, que siempre llamáramos de escuelas de gladiadores, no, a mí me gusta, y a Fernando ya le he convencido también, que es mejor hablar de cuartel de gladiadores porque el entrenamiento probablemente era muy similar, igual la vida, igual el alimento, todo era muy similar a lo que era un cuartel de entrenamiento militar, vamos. No dejan de ser prisioneros de guerra dedicados a entrenarse para luchar en la arena. Sabemos también que tenían mujeres e hijos. Sí, Algunos en las lápidas tenían mujeres e hijos y sí. lo que no sabemos es si vivían dentro del ludus con ellos o vivían fuera. Eso no lo sabemos, pero sí que había gladiadores Sí. que tenían esposa e hijos que luego costeaban la lápida que recordaría al gladiador para siempre. Tenemos un ejemplo en Pompeya de un bebé que apareció en el Ludus, dentro en una cunita. Pero claro, no sabemos si era el hijo del lanista, el hijo de otro esclavo o el hijo de uno de los gladiadores. No lo sabemos. Pero aparece un bebé dentro del Ludus. Qué curioso. Y la alimentación, claro, estamos hablando de gladiadores, que también iremos a eso, pero se presupone, ¿no?, que van a derrochar mucha energía y por tanto tienen que tener una alimentación rica, pues no sé en qué tendrían rica, serían cereal en este caso. ¿Se tiene constancia de esto? Porque esto es muy interesante este aspecto, ¿no? Como que comían. Sí, ¿la respondo yo, Fernando? Sí, sí, hombre, Que me gusta. tú sabes la dieta Por favor, perfectamente. barra libre. Pues bueno, a ver, los romanos incineraban los cuerpos, es decir, cuerpos de gladiadores. En Occidente no tenemos, pero en Oriente sí. En Oriente conservamos una necrópolis en Éfeso, donde aparecen pues restos, porque los griegos no incineraban, sino que inhumaban a sus difuntos, ¿no? Y se han podido estudiar. Sabemos, tanto por los huesos como por Plinio, por ejemplo, que también lo dice,
que comían grano, eran hombres de grano, por ejemplo, ¿no? Plinio los llama así, hombres de grano. Se alimentaban sobre todo de trigo y cebada, con alguna legumbre, judías, lentejas, en forma de gachas. Comían 3 veces al día eso, solo, no comían carne. O sea, esto que decimos, ¿son vegetarianos? Ojo, no. El vegetarianismo es una filosofía de vida. Tú decides no comer carne. A ellos si les hubieses puesto un bistec en medio de la mesa, se lo hubiesen comido con mucho gusto, pero la carne no era muy normal en la antigua Roma, o sea, no todo el mundo podía comer carne. Y bueno, pues esta dieta a ellos les generaba unas 6.000 calorías diarias. 6.000 calorías diarias. Estamos acostumbrados, bueno, nosotros se nos dicen que una mujer debe comer 1.200 calorías, una cosa así, ¿no? Bueno, pues 6.000 calorías diarias. Eso produce unos cuerpos muy grandes, con una masa de grasa gruesa encima del músculo, lo que prevenía que hubiese heridas muy graves, por ejemplo, que llegasen al músculo o incluso cortasen el hueso, ¿no? Pero sí que sangraban, porque era lo que el espectáculo debía haber sangre, aunque no era el objetivo que muriese, pero sí que hubiese sangre, ¿no? Entonces, debemos pensar que estas personas no eran chicos de gimnasio, como me gustan a mí. Las películas de gladiadores siempre son guapísimos, están buenísimos, tienen una tableta de chocolate increíble. Nada, olvidémonos. El aspecto, yo creo que debía de ser más o menos el de un peso pesado de boxeo. Es decir, una persona muy grande, pero con sus mollitas, ¿no? O, por ejemplo, levantadores de pesas vascos, que están bien alimentados, son fuertes, ¿no? Pero no están esculpidos, ¿no? En el gimnasio, son otro tipo de cuerpos. Sí, fíjate, para ver un poquito qué aspecto tenían, hay una sátira de Juvenal, un poeta romano, que lo cuenta muy bien. Entonces él dice que una matrona romana de alta sociedad se enamoró de un gladiador. Pero el gladiador que describe no era ningún Adonis, era mayor ya, con un grano en la nariz, un golpe en la nariz del casco, ¿no? Una protuberancia en el casco, tuerto de un ojo, del otro ojo que veía le salía un humor agrio por el ojo, lleno de cicatrices y magulladuras, pero Juvenal dice, pero era un gladiador. Y eso las vuelve locas, claro. Era un gladiador y entonces las vuelve locas, aunque sea el más feo del mundo. Bueno, pues es un buen ejemplo de una descripción de un gladiador, ¿no? De un gladiador real. Un poquito exagerado porque es una sátira, pero lo que está diciendo María Gracia, que no eran chicos de gimnasio ni atletas griegos escultóricos como estamos viendo. No sé. Sí. Entonces ahí estaba la cosa, ¿no? Claro, además hay que tener en cuenta las heridas en la arena, pero también las heridas que sufrirían durante los entrenamientos o los castigos corporales, que eran algo normalizado en Roma, aunque a nosotros nos parezca súper bestia, ¿no? Pero los castigos eran algo muy normal. Y eso dejaba huella pues en brazos, en cara, en magulladuras, incluso heridas mal curadas, huesos rotos, todo eso tendría que estar en los cuerpos de estos señores, ¿no? Las fuentes hablan de este tipo de heridas. ¿Habéis podido encontrar algo? No sé, de fuentes médicas o hay algo de medicina, vaya, o algo que pueda documentar esto? Que las sabía, claro, obviamente, es evidente, pero... Sí, en la necrópolis aparecen los huesos marcados con las heridas, algunas cicatrizaron y siguieron entrenando, incluso algunos mueren después por otras heridas provocadas por una lucha en la arena, habiendo recibido otras anteriores y que se ve que sobrevivieron a ellas. Es curioso, hablando de heridas, que en esa necrópolis de Éfeso había una herida que le llamó mucha atención a los investigadores, que era como tres pinchos juntos que se clavaban, ¿no? Una especie de erizo con 3 pinchos largos, ¿no? Y luego, pues resulta que en un relieve, estudiando, dijo, mira, está aquí el arma. Y encontraron el arma que hacía esa herida. Entonces ha sido una gran revolución ese estudio, porque este mundo tenemos que reconstruirlo a través de la arqueología, a través de la iconografía, a través de los literarios, porque, por ejemplo, claro, tipos de gladiadores. Había muchos tipos de gladiadores interesantes,
pero hay algunos que están en la zona oscura porque el relieve y lo que dicen de ellos en las fuentes no coincide y entonces pues no sabemos muy bien cómo era, ¿no? Pero sí que había unos tipos. Cuando tú entrabas al Ludus, al cuartel de gladiadores, te asignaban una tipología. Pues si eras ágil, bueno, a lo mejor te daban un tracio, ¿no? Porque el tracio era el del escudo pequeño, con unas grebas altas, un escudo pequeño y la espada esa en forma de ángulo o curva para alcanzar la espada del adversario, ¿no? Y tenías un entrenador específico de tu especialidad. Hay algunos casos de que un gladiador tuviera dos especialidades, pero son raros los casos. Sí. La mayoría cuando hacen su lápida dicen yo soy tracio, yo soy mirmilón, yo soy reciario, yo soy secutor. Esos eran un poco los 4 fundamentales. Este tracio de escudo pequeño se enfrentaba al mirmilón, que era escudo grande, ¿no? Escudo grande, espada recta, los dos llevaban unos cascos que les protegían bien, y entre esos dos, como son distintos, uno tiene unas ventajas, otros inconvenientes, pues salía una lucha equilibrada pero interesante. Y nunca sabías quién iba a ganar porque ninguna especialidad era superior a otra. Todas tenían sus ventajas y sus inconvenientes. En el siglo I, esta pareja Tracio-Mirmilón fue la pareja más conocida y más popular que tenemos en los mosaicos, en las lucernas, en todo tipo, los grafitis. Y no siempre ganaba el más veterano. Tenemos un grafiti de Pompeya en el que el novato le ganó al veterano. Uno que luchaba por primera vez le ganó a uno que había ganado 13 veces. Sí. Bueno, madre mía. ¿Qué te crees, Javier? ¿Murió o no murió el de las 13 veces? Yo creo que no, ¿no? Pues sí. Tenemos puesto en un aprieto, pero ha respondido correctamente. No, porque tenía detrás un club de fans, seguramente, que dijeron en el momento de elegir si moría o vivía, decían, no, que viva, perdónalo, por lo menos esta primera vez, nos ha fallado una, pero aún nos puede dar muchas alegrías. Claro, y de esos clubes de fan también tenemos que hablar porque la gente se desvivía. Se ven, ¿no?, en estatuillas también, esa popularidad de algunas figuras. Esto es súper interesante. El fenómeno fan siempre ha existido, vamos. Sí. Pero antes nos puede decir, Marian Gracia, cuántos morían, cuántos no, para ir siguiendo un hilo. Bueno, todo el mundo cree que morían todos en la arena. Ojo, no es así. Había épocas, según el editor o el emperador, que era en ese momento el editor, a algunos les gustaba ver morir al gladiador perdedor en la arena, pero no era lo normal. El objetivo de una lucha de gladiadores nunca era la muerte, nunca, era siempre dar un buen espectáculo. Estamos hablando de una sociedad militarizada, una sociedad marcial, entonces es educativo para la gente. El objetivo es dar un buen espectáculo, una buena lucha. El final no es realmente el objetivo de esas luchas, ¿no? Como dice siempre Fernando, le gusta decir que es como una lucha de boxeo, ¿no? Tú no esperas ver caer a uno de ellos, sino ver cómo luchan, ¿no? Todo el suceso, ¿no?, del espectáculo, digamos, ¿no? Entonces, se ha calculado por la cantidad de lápidas que han aparecido y por los siglos que han durado los espectáculos que solo debía de morir un 10% de aquellas personas que luchaban en la arena. Un 10% es muy poquito, claro, también podían morir por accidentes laborales, ¿no? Podríamos decir, es decir, por heridas o por heridas mal curadas, fuera ya de la arena, pero claro, lo que es supuestamente en estas necrópolis de gladiadores, porque realmente no las conservamos, solo tenemos una en Éfeso, el resto son lápidas, ¿no?, sueltas, que no sabemos si estaban mezcladas con otros difuntos o tenían su propio recinto para gladiadores. Eso, tenemos solamente un 10% de personas que debieron de morir. El resto no sabemos qué pasaba con ellos. Es decir, el que no está ahí enterrado es porque sobrevivió a la arena y luego tuvo una vida posterior dedicado sería pues lo que fuese, ¿no?, lo que decidiese ser una vez salido del... Porque además las edades, si nos fijamos, las edades no eran demasiado mayores ni demasiado jóvenes los que morían. Está calculada entre los 25 y los 30 años los gladiadores que tienen ahí la lápida. Además, si sobrevivías a un primer combate, probablemente
ya hubieses ganado mucho, vamos, tenías ya posibilidad de sobrevivir el resto de tu vida. Tenías que subir al primero, seguro. Las lápidas, además de la parte oriental del imperio, son muy curiosas porque ahí es el gladiador que habla en primera persona, al caminante. Recordamos a los que nos están oyendo viendo que las tumbas se ponían a la salida de las ciudades, o a la entrada, vamos, a la entrada o salida. Entonces, en las vías de entrada o salida de las ciudades, tú ibas por ahí, ibas viendo, te llamaba la atención una lápida que además estaban pintadas de colores y decías, voy a ver lo que pone. Y entonces va y te encuentras con que el gladiador te está hablando. Y el gladiador te dice, yo no perdí, fue... y el árbitro. Fíjate, de curioso, ellos no aceptaban la derrota. El gladiador, yo no perdí porque fuera peor que el otro. Eso fue la suerte, tuvo suerte, la fortuna, decidió eso, o fue el árbitro. Y en una dice una cosa muy curiosa, me mató fulanito, pero mi amigo menganito al final lo mató a él. Que quede claro. También se hizo justicia, ¿no? Y hasta hay un gladiador filósofo que dice, fuimos, somos, seremos, ¿no? Como una especie de pensamiento filosófico, bueno, que era habitual poner en las tumbas, pero bueno, que de un gladiador pues está curioso que el gladiador también le hayan asignado un pensamiento filosófico, ¿no? Tiene cosas muy interesantes lo que son las lápidas de gladiadores de la parte oriental, porque había varias posibilidades. Podía haber que uno ganara, que el otro se hubiera derrotado, pero también había empate, ¿eh? Podía haber empate. Y había un empate, en el empate no perdía ninguno. Los dos se hacía estantes misi, eran perdonados y los dos salían de pie. Ninguno perdía. Y luego hubo en la inauguración del Coliseo un caso especial en toda la historia de Roma, que el emperador Tito, dos gladiadores que luchaban muy bien, que estaban empatados, que nunca ganaban, en lugar de decir, bueno, pues empatados y adiós muy buena. Dijo, no, los dos ganan. Y le dio a los dos la palma de la victoria, le dio a los dos incluso el bastón o la espada de madera de la libertad. Bueno, los puso muy bien. Y claro, quien quedaba bien en realidad era el emperador, porque dijo, yo tengo el poder de decir que los dos ganan, y eso es único. Solo puedo hacer yo, que soy el emperador, ¿no? Y luego es muy importante tener en cuenta que el que iba a morir debía recibir la muerte con valor, o sea, debía ser totalmente estoico, debía arrodillarse y pedir la muerte, incluso sujetando la espada para que se la clavasen en la parte aquí delante de la clavícula y tal, para que llegase directamente al corazón, y debía de hacerlo con valor, por eso nuestro título, el subtítulo de nuestro libro, ¿no? Valor ante la muerte. Y desde luego nunca quisimos aceptar que pusiera los que van a morir te saludan. quisieron, no dejamos. No, eso no. Así que eso, que tenían una filosofía estoicista muy, muy importante y era muy importante para ellos. ¿Sí? El aceptar con valor, con resignación, sin cara de sufrimiento, la muerte que le debía dar su compañero, claro. No podemos olvidar además que igual incluso eran amigos, porque si la lucha era con gladiadores del mismo ludus, porque no había varios ludus enfrentados, pues podías estar enfrentándote a tu propio amigo, tu compañero de celda con el que estabas durmiendo o con... Sí, era muy duro. Por eso era muy importante el entrenamiento mental que decíamos antes, ¿no? Que lo habías comentado tú antes. Sí. Tenía que haber un entrenamiento físico y un entrenamiento Además, mental. tenemos alguna fuente escrita que lo especifica, que había un entrenamiento físico y un entrenamiento mental para poder afrontar esta situación, porque como la gente se pregunta, pues estos romanos qué bárbaros eran, y los filósofos así como más famosos como Cicerón o Séneca, ¿qué pasa? ¿Que le parecía bien que hicieran eso? Pues sí, le parecía muy bien, le parecía estupendo, porque, bueno, no olvidemos que los gladiadores pues eran seres de inferior categoría. ¿Y qué ofrecían? El subtítulo, valor ante la muerte. Ofrecía al pueblo romano un ejemplo de cómo se podía enfrentar uno a la muerte con valor. Era un ejemplo, una enseñanza que te sacabas del anfiteatro. Entonces Cicerón no dice que sí, que muy bien, los gladiadores nos dan esa enseñanza. Séneca, que es más humano, ¿no? Y a veces los esclavos decía que eran nuestros amigos, nuestros hermanos, sí. Séneca también estaba de acuerdo con los gladiadores. Solo le parecían mal
los espectáculos del mediodía, que eran condenados, que se mataban sin arte ninguno. Y entonces eso ni ofrecía ningún espectáculo, ni ningún valor ante la muerte, ni nada. Sin embargo, en sus escritos alaba mucho al gladiador como figura de personaje valeroso que afronta el final con entereza. Incluso invita a su madre en las consolaciones a que vaya a ver a los gladiadores porque así se alegrará un poquito de la vida cuando está sufriendo el luto por la muerte de su marido. Sí. Madre mía, sois enciclopedias andantes sobre esta materia. Bueno, se ve en el libro que tengo aquí con nosotros. Ahora iremos a la afición, pero antes, gladiadoras, ¿qué sabemos de esto? Sí, había mujeres en la arena, había mujeres. Lo que pasa es que, bueno, la palabra gladiatriz, por ejemplo, no aparece hasta el siglo IV después de Cristo, es decir, cuando ya está a punto de declinar el tema de la gladiatura. Aparece en ese momento en una glosa, en un margen, en una anotación, ¿no? Pero había mujeres que luchaban, sí, e incluso algunas de forma valerosa. No se las critican las fuentes por ser mujeres y coger una espada, que mucha gente lo cree. Y también había incluso venadrices, luchadoras contra animales en los espectáculos de la mañana. Marcial nos habla de ellas y las pone como mujeres muy, muy valientes que luchan contra osos, contra jabalíes, animales muy fieros, ¿no? Sabemos que aparecen mujeres en la arena como luchadoras, quizás desde el siglo II antes de Cristo, más o menos, ¿no? O sea que muy, muy pronto, ¿no? Pero también es verdad que las fuentes a veces no son muy claras. Estas mujeres aparecen en grupos con más personas cuando nos hablan de ellas en las fuentes y no dicen exactamente estuvieron luchando hasta ya época imperial. En época imperial sí, tenemos unas fuentes que dicen estas mujeres lucharon en la arena. Sí, sí. Aficiones. ¿Qué pasa con esto? Esto levantaba pasiones. Y hay constancia, ¿no? Tenemos constancia de estas pasiones. Había como equipos o... Tú piensas que los gladiadores estaban hasta en la sopa. Digamos que tienes una lucerna y tienes un gladiador en la lucerna. Estás en tu casa comiendo una casa importante, estás pisando encima de un mosaico de gladiadores. Vas a coger y cortar una cosa con una navaja, resulta que tienes en la mano un mango con la figura de tu gladiador favorito, que además tiene el nombre, un tal Pardus, que era el leopardo, ¿no? Y ya solo con eso ya estabas feliz, cogías el mango del gladiador, ya es como si llevaras tú la espada, ¿no? Estabas reviviendo cuando habías ido al anfiteatro. En las paredes, grafitis de gladiadores, un montón tenemos, y habría muchos más porque no se han conservado, y los niños también hacían grafitis de gladiadores. ¿Iban o no al anfiteatro? No sabemos. No lo sabemos, pero grafiti de gladiadores hacía un reciario, otros, incluso alguno hasta imaginario, ¿no? Y a veces hacían hasta cascos de gladiadores y parece que los hacían bastante bien, ¿no? Es decir, que la afición era de niños a mayores. Era una afición extraordinaria. Y luego tenemos también noticia de que había, entre comillas, peñas de gladiadores. En la parte oriental hemos conservado inscripciones que nos aseguran que existían. Son amigos de las armas. Se llama Filoplioi, amigos de las armas. Entonces, estos seguían a una familia gladiatoria, a un grupo de gladiadores, posiblemente de su ciudad o que estuvieran sponsorizados por un personaje importante. Ahí tenemos el nombre del personaje importante, que era el que sponsorizaba, digamos, a este grupo de gladiadores y se identificaban con este personaje y también con su ciudad. Y también en la parte occidental, que tenemos menos datos al respecto, hay algunas lápidas en las que pone que fue sufragada por los amatores. Los amatores serían los amadores, los aficionados que podían sufragar en algún caso la lápida del gladiador. Y luego estaba lo que le podríamos llamar hoy mutatis mutandis, el merchandising de los gladiadores, con el muñequito, que incluso hay uno en Padua, en un museo de Padua, que se quita el casco y se pone, es delicioso. Otro muñequito que se le sube la máscara para arriba y para abajo, el visor del casco. Y luego había otros que incluso eran en pareja, ¿no? Para tener la parejita de gladiadores. En fin, había un montón, y algunos eran juguetes infantiles y otros eran para mayores, para tener en su casa de un material noble. Y luego también hay una cosa muy simpática que son los
tintinábula. Tintinábula son como sonajeros y con forma de gladiador. En Cádiz tenemos uno muy interesante, un tintinábula de gladiador muy interesante, que podía ser un juguete o bien para ahuyentar los malos espíritus. Madre mía. Oye, ¿y esto de que los emperadores bajaban a la arena, esto es real? O sea, una cosa es bajar y otra cosa es pelear, entiendo. Entonces, eh, ¿Cómodo bajó? Te lo dejo a ti, Fernando, que te gusta. Esto de los emperadores. Cómodo bajó a la arena en Gladiator, ¿eh? Eso está asegurado, ¿eh? En Gladiator bajó a la arena, pero peleó e hizo trampa, ¿verdad? Nos acordamos del final de Gladiator que hizo trampa. Bueno, pues el cómodo verdadero también hacía un poquito de trampa, porque él bajaba a la arena, luchaba como gladiador. Para los senadores, que eran los que escribían la historia, eso era un escándalo, que un gladiador, como se rebajaba a bajar a la arena, pero luego él decía que había vencido a miles de gladiadores, se hacía inscripciones a la autoalabanza, pero los que luchaban con él lo hacían con armas que no tenían filo y claro, ¿quién le iba a ganar al emperador? Pues te la jugabas, como le ganabas al emperador, te la jugabas. Pero aparte de ser gladiador, bueno, y también se vestía de Hércules con una maza, lo cual era un mensaje subliminal, bueno, no tan subliminal, muy claro para el público, porque Cómodo le tocó una época compleja, con pestes, con inundaciones, incendios, y él tenía que presentarse ante el pueblo también como un nuevo Hércules, como es la estatua más conocida de Cómodo, está con la clava y el casco de león, con la cabeza de león. Eso es una propaganda para decir yo soy defensor del pueblo de Roma, ¿no? Soy el que os va a traer Y eso los senadores que escribían la historia, te digo, no le gustaba. Pero Cómodo lo que sí que fue es un estupendo cazador según las fuentes. Cazador, le ponían como unas pasarelas encima de la arena para que él no bajara cerca de las fieras, pero tenía una puntería extraordinaria que si le echaban 100 fieras, las 100 fieras acertaba y nunca fallaba. Luego está Dion Casio, que fue testigo ocular de un acontecimiento, que es que en una ocasión soltaron avestruces y Cómodo las decapitaba a todas con una flecha en punta de media luna, ¿no? Como si fuera una navaja, ¡pum! Le cortaba el cuello desde lejos y bueno, caían todas como moscas. Y después ya se bajó a la arena y sacó la espada y iba a decapitar a una y miró a los senadores. Y cuenta Dion Casio que les entró una risa nerviosa, no sabemos si es porque la situación era muy cómica de ver a la emperadora o porque le estaba indicando que vosotros sois los siguientes, ¿no? Así que cuidadito con lo que hacéis, que yo tengo el poder, ¿no? Yo tengo el poder. Y dice el Dion Casio que dice, para disimular, cogimos unas coronas de laurel que teníamos y sacamos las hojitas y nos pusimos a mascarlas para que no se viera que nos estábamos riendo, porque si no, nos la jugábamos. Son cosas curiosas de los gladiadores muy poco conocidas, fuentes de primera mano, porque Dion Casio era el senador, estaba allí, lo contó, y aunque era enemigo de Cómodo, claro, pues hostil a Cómodo, pues sí podemos fiarnos un poquito de la historia, ¿no? Vamos a ir terminando porque si no el tiempo ya se nos echa encima, pero no sin antes abordar qué elementos tenía el escenario, el anfiteatro. ¿Qué elementos podéis destacar del anfiteatro? Bueno, el anfiteatro, además de la arena, que era donde se realizaban todos estos espectáculos, ¿no? Es muy importante el podio, por ejemplo, que es este muro grande que separa la arena de las gradas, ¿vale? De la cavea. Y se supone que el anfiteatro está construido expresamente para las luchas con las fieras, que eran el espectáculo matinal, ¿no? No hay que olvidar que el gladiador lucha por la tarde contra otro gladiador y el venator, que no es un tipo de gladiador, es otro espectáculo diferente, luchaba por la mañana con las fieras, ¿no? Es decir, el anfiteatro se construye en un principio para las luchas con las fieras, aunque al final pues también luchaban los gladiadores y se hacían también las ejecuciones de condenados a muerte a mediodía, ¿no? La cavea es muy importante, ahí se sentaba la gente de acuerdo con su nivel social, ¿no? Entonces los primeros, los más cercanos a la arena,
estaban los senadores, los patricios, detrás estaban los equites, detrás estaban los hijos de los senadores y los equites con sus profesores, con sus maestros, y detrás pues ya el resto de la población, incluso en el gallinero, podríamos decir, la parte más alta, que además los asientos eran de madera, pues ahí ya el resto de la población. No hay que olvidar que la entrada era gratuita, con lo cual para sentarte en esos sitios, porque esos no estaban numerados, sí, los privilegiados sí que tenían los asientos con su nombre o con el gremio al que pertenecían, pero el resto no, el resto iba al mogollón, ¿no? Podríamos decir. Tenían que hacer noche en la puerta para poder coger un buen sitio, para tener unas buenas vistas, porque ya digo, no se pagaba entrada por estos espectáculos. También dicen que ahí, según la ley que propuso Augusto, debían sentarse las mujeres, cosa que Fernando y yo dudamos mucho que fuesen también las patricias las que se subiesen al gallinero, ¿no? Dudamos mucho que un papá de una mujer patricia o un marido dijese, no, tú con los libertos allá arriba, ¿no? Seguramente ellas se sentaban en primera fila con sus familias, sus padres, sus maridos y sus hijos, claro. Uh-huh. ¿Con qué frecuencia se realizaban este tipo de espectáculos? Pues, a ver, en teoría eran 2 veces al año. Parece ser que eran una para las Saturnalias, que están aquí al ladito ahora, ¿no? Y otras eran para marzo, que era cuando se abría el calendario militar, no el calendario civil, ¿no? El calendario militar. Pero luego podían darse por cualquier otro motivo, pues porque se inaugurase un teatro o porque se inaugurase un templo o por un cumpleaños de alguien que quisiera celebrarlo así, un emperador quería celebrar su cumpleaños con el público, entonces hacía un espectáculo de estos, o una persona muy rica, porque no tenía por qué ser el editor siempre el emperador. Sabemos que se realizaban este tipo de espectáculos también en provincias, donde era un magistrado el que debía hacerlo por obligación, además, según la ley. Debía poner dinero de su parte, pero el Estado también ponía una pequeña cantidad de su parte, ¿no? Para hacer el espectáculo más grande. Y eran, pues, eso, cualquier excusa que hubiese era suficiente como para celebrarlo. Pero ojo, debemos olvidar esa idea de todos los sábados como el fútbol, no. O sea, habría pues años que a lo mejor eran 3 y habría años que serían 5 y habría años que serían 2, depende de la economía de ese año, ¿no? De la gente. Y en agosto no solían hacerlo. No, porque agosto en Roma. Porque tontos no eran. Entonces escogían los meses del año en los que estar sentadito en el Coliseo no fuera peligro de muerte. Sí. Era caro. Era muy caro. Era muy caro. Sí, no sabemos cuánto se sumaba la cantidad que podía. Sabemos cuánto costaban algunos gladiadores porque tenemos unos bronces, además se conservan en el Museo Arqueológico de Madrid, donde nos pone la cantidad que se pagaba por cada uno de esos gladiadores. Cuanto más veterano, más caro; cuantas más victorias, más caro, obviamente; cuanto más novato, más barato, ¿no? Pero no sabemos todo lo demás, cuánto llevaba. O sea, el anfiteatro se alquilaba o estaba a disposición de cualquiera, o los auxiliares que abrían el anfiteatro, a eso se los pagaban, no se los pagaba. O sea, el espectáculo de gladiadores, en realidad el espectáculo de todo un día, porque se solían hacer eso, por la mañana las venaciones, las ejecuciones a mediodía y por la tarde las luchas de gladiadores, debía de ser un precio desorbitado. Y recuerdo a la gente, no se pagaba entrada, es decir, todo corría a cargo del editor, lo pagaba todo el editor. Y cada uno siempre pensando en que tenía que hacerlo mejor que el anterior. Tenía que hacer cada vez el espectáculo más grande. Si uno había echado 100 fieras, pues yo tengo que hacer 300. No puedo hacer menos. Si hago menos, me quedo atrás, ¿no? Sí. ¿Y por qué terminaron? Pues hubo una conjunción de varias causas, ¿no? Primero, con la irrupción del cristianismo ya hay una nueva sensibilidad, ¿no? Que no puedes matar a cualquiera, ¿no? Eso fue importante, esa influencia, pero también el hecho de que fueran caros, como vamos a decir, incluso el más barato podía ser caro, ¿no? Pero si era bueno, que es lo que querías ver, algo bueno, eran caros. En la época del siglo III, la crisis del siglo III, ya hacia el siglo IV, las élites no tenían tanto dinero para gastar
en esos espectáculos que tenían que dar ellos, sufragarlos en su mayor parte. ¿Qué conllevaba eso? Pues que hubiera menos espectáculos. ¿Y qué conllevaba? Pues que las escuelas, las cuarteles de gladiadores a lo mejor fueran menos sofisticados y que tuvieras que contratar gladiadores de menor categoría, porque no se había gastado tanto dinero en invertir en un gladiador de primera categoría, ¿no? Entonces, todo eso fue haciendo que hubiera menos espectáculos y entonces, claro, no podemos tampoco decir una fecha. A partir de este día no hubo ningún espectáculo, porque no tenemos eso. Sí que sabemos que hay una leyenda muy curiosa, que ponemos una ilustración muy bonita en el libro sobre eso, hacia el final, la leyenda de Telémaco, que era un monje que bajó a la arena a separar a dos gladiadores y el público se lo agradeció matándolo a pedradas. Entonces, claro, el emperador Honorio dijo, pero bueno, qué barbaridad, pues vamos a suspender las luchas de gladiadores, ¿no? Pero en realidad esto es una leyenda. También, ya digo, la legislación había ido limitando algunas cosas también, tenemos algunos datos legislativos, pero el hecho es que ya el último espectáculo que tenemos documentado hasta el momento en el Coliseo, que es en el 523 después de Cristo, ahí ya no hay gladiadores, ahí solamente hay luchas con fieras y acrobacias con animales o acrobacias de saltimbanquis y tal. Ya los gladiadores ahí ya no estaban, podemos decir que habían desaparecido. Sí. Hemos dado un... Y también, perdón, Sí. luego estaba el cambio de gusto, porque no lo hemos dicho, porque se nos ha olvidado en esta ocasión, pero en el Coliseo cabían 50.000, pero en el Circo Máximo cabían 250.000. Ahí estaban las carreras de cuadrigas. ¿Qué era más popular en Roma? ¿Carreras de cuadrigas o luchas de gladiadores? Carreras de cuadrigas, sin ninguna duda. Y entonces eso despertaba todavía más pasiones, había apuestas a tutiplén y ahí también estaban los fans de los equipos, el azul, el rojo, el verde, el blanco. Bueno, ahí ya se montaba una maravilla. Y también tenían sus mosaicos, sus lucernas, sus muñequitos de cuadrigas. En fin, tenemos también todo un mundo. Y parece que, bueno, las carreras de cuadrigas duraron mucho más tiempo. Desde luego en el Imperio de Oriente duraron muchísimo más, hasta el siglo XII como poco. Y ya para terminar, ¿qué os gustaría que con las próximas investigaciones saliese dentro del mundo de los gladiadores? No sé qué dato, qué información, qué incógnita, que ya Marigracia ha apuntado antes algunas, ¿no? Pero ¿qué os gustaría saber? A mí las normas. Que salgan las normas. Sabemos que había normas porque había 2 árbitros, que en las películas tampoco saben nunca, pero había normas y había árbitros. ¿Qué normas? No lo sabemos. Ojalá en Herculano, en todos esos papiros que están apareciendo, aparezcan las normas de los gladiadores. A mí me gustaría que encontráramos un papiro con el programa de un día no, ya te digo, en el Coliseo, en cualquier parte del imperio, porque, por ejemplo, para las carreras de cuadrigas tenemos uno solo, del siglo VI después de Cristo tenemos un papiro que nos dice cuál era el programa, y que era la carrera de cuadrigas, después un intermedio, carrera de cuadrigas, intermedio, y posiblemente los gladiadores tendrían también su programita, el programa, lo que se llama el Libellus Gladiatorium, que es donde venía lo que salía en cada momento, lo que iba a haber durante una tarde o durante un día de espectáculo. Eso sí que me gustaría que apareciera un papiro de esos, pero claro, en la parte de Egipto no había anfiteatros. Que es donde se conservan estos papiros, sí, y sí que había circos, o por lo menos esplanadas donde pudieran correr los ahí. Ese sí que me gustaría. Y a María Gracia nos lo ha dicho, pero me gustaría algún ejemplo más de mujeres gladiadoras. Sí. Ojalá. Habéis visto que termina la entrevista y no hemos hablado de Gladiator 2, que está de rabiosa actualidad, como podéis ver, ¿no? Hemos hablado de la 1, de alguna cosita, pero de la 2 no hemos hablado. Bueno, no sé si queréis dar vuestra opinión sobre la película, si la habéis visto o no. La hemos visto y el que quiera saber de gladiadores, que no vea la película. Que no vea. Que lea el libro. Sí. En la película, que se divierta, si puede. Porque yo me divertí poco, porque claro, bueno, en fin, no voy a decir más. A mí me pareció un poco exageradas las cosas, un poco llevada al extremo, poca épica, mucha fantasía,
no me tenía la épica de Gladiator 1. Y no digo ya por las cosas históricas que están mal, porque Gladiator 1 también tenía mal un montón de cosas. Pero te identificabas con los personajes, te metías en la historia, estabas ahí con Máximo, estabas deseando que tal, el emperador cómodo era un emperador con matices. Aquí nos ponen unos emperadores totalmente ridículos, que no puedes empatizar con ellos. En fin, que no tiene, para mí, yo he hecho una pequeña reseña en el blog de Despertaferro precisamente y digo adiós al cine de romanos. Vuelve el Peplum, que eran las películas italianas esas sin pretensiones, para entretener, con los disparates que uno quería, pero el cine de romanos bueno, de Espartaco, Ben-Hur, La caída del Imperio Romano, yo ya estoy deseando ver alguna de esas y no sé, lo veo mal. Y yo, bueno, en El País también hice mi reseña y digo que esto es más Marvel que otra cosa y que esto es más videojuego que otra cosa o cómic. Y no, me faltó épica también. Aquí lo dejamos. Gladiadores, Valor ante la muerte, Fernando Lillo Redonet y María Engracia Muñoz Santos. Muchas gracias por estar en el Café de la Lluvia hoy con nosotros y bueno, pues ya nos iréis contando más cositas de Gladiadores o lo que estéis en el futuro, porque ya no sé yo si algo he cogido por ahí, de carreras, de cuadrigas o no sé si algo por ahí hay. Pero... Bueno, eso depende de los lectores. Si se animan a comprar el libro, pues igual hay más. Si no, ya se sabe que como en la antigua Roma, los estercios también tienen su valor. Desde luego. Muchas gracias a los dos por estar. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.